Mateo 16, 18, intentar fijar esa referencia en vuestras mentes, porque en cuanto a la iglesia es uno de los versículos claves de toda la Biblia. Mateo 16, 18, vamos a leer y luego entramos en el mensaje de esta mañana. Dice así, leyendo todos: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, entonces, ¿cuál es esa iglesia que Cristo está edificando? ¿Lo sigue edificando? Pues evidentemente sí. ¿Cuál es y cómo es? Esta mañana venía temprano, pues llegando al local, y las calles todas tranquilas, no había coches por ningún lado, ni carreras de bicis, ni nada de eso. Me imagino que todos estaban en las barracas de anoche y ahora fritos, ¿no? Y venía yo ahí tranquilo por la carretera diciendo: Señor, gracias por la obra que estás haciendo en tantas vidas aquí en el Goyerri. Los que nos vamos ahora a ir reuniéndonos a lo largo de la mañana, gracias, Señor, porque una y otra persona que entra por la puerta, cuando lo veo, nuestras mentes son increíbles, no son ordenadores. El ordenador es un simple juguete comparado a nuestras mentes, que procesan tantos datos simultáneamente y con tantas referencias cruzadas, y que las personas que entran y una tras otra, puedo pensar en victorias, en buenas decisiones, en cambios de la vida, y no en todos por igual, pero en muchos sí, en muchas vidas sí. Y esa es la obra de Cristo edificando su iglesia, solamente en este lugar, pero simultáneamente lo está haciendo por todo el mundo. Y hay pues miles y miles de nuestros hermanos que no conocemos, pero conoceremos, que están también reuniéndose a lo largo del día, dando gloria a aquel que dijo: edificaré mi iglesia. Y como estuvimos viendo en la primera sesión, una de las pruebas más grandes de que esto es la palabra de Dios son las profecías cumplidas. Centenares de profecías cumplidas perfectamente, no a medias, o no en el sentido de no a medias, algunas sí están a medias porque queda por cumplir alguna cosa, pero no quedan medio hechas, no quedan, las profecías no quedan de manera nubosa o incierta. No, cuando se cumplen las promesas de la Biblia del Señor, de sus profetas, queda clarísimo que el bebé nació en Belén, que fue a vivir a Nazaret, que una y otra profecía del Antiguo Testamento, escrito cientos de años antes, se cumplió a la perfección, una tras otra y otra, hasta que la única cosa que la mente racional puede decir es: solamente Dios puede hacer algo así, ningún hombre puede hacer eso, es imposible. Y esas profecías cumplidas nos dan confianza para las que están sin cumplir. Los que estuvimos en la primera sesión, tuvimos un estudio sobre un lugar que se llama Engadi, al lado del Mar Muerto, y leímos una profecía acerca del Mar Muerto, que hoy está muerto, no puede vivir nada en ese agua, ni un solo pez puede sobrevivir ahí, ni un segundo, enseguida se muere. Pero hay una profecía en Ezequiel 47 que dice claramente que un día estarán pescando en el Mar Muerto. Y no en todo el Mar Muerto, en parte del Mar Muerto quedará agua fresca y en parte quedará salada. A ver, ¿cómo? Pero lo pone claro, lo profetiza claramente, no hay cosas que interpretar, no, es lo que es. ¿Todavía no ha sucedido? No. ¿Por qué? Porque todavía falta por acontecer. Y esas profecías debían ser para nosotros la ensalada que te da la energía y te da la alegría de vida, porque nutre el corazón, nutre el alma, cuando vemos
la veracidad y la confianza que podemos tener en la palabra de Dios. Pobre aquel o aquella que le presta poca atención a la palabra de Dios, porque no va a crecer tu fe demasiado, porque por vista poco vas a crecer, porque el justo no vive por vista, el creyente no vive por vista. Vas a crecer cuando te metes en la palabra de Dios y empiezas a reconocer lo que hay en este libro. Entonces el Señor dijo, edificaré mi iglesia. ¿Y hay cuántos evangelios? Bueno, hay un evangelio, hay 4. Digo, escritos, hay 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos tiene una versión de lo que llamamos la misión o la gran comisión. ¿Cómo era que Jesús iba a llevar a cabo esta edificación de su iglesia a lo largo de los siglos? La semana pasada vimos el primero, en el primer libro, Mateo 28, y vimos el versículo 18, 19 y 20. Y vimos ahí un énfasis, primero en la autoridad de Cristo. Toda autoridad es mía, cielo y tierra, toda es mía. ¿Tienes un problema? No hay un problema más grande que eso. Segundo lugar, no me acuerdo. El mensaje, sí, el énfasis en el mensaje del Evangelio a través de lo que era el arrepentimiento, el bautismo en el nombre singular de la Trinidad. El mensaje, primero la autoridad, luego el mensaje y finalmente la presencia de Jesús. Estaré con vosotros hasta el fin de la era, hasta el fin del mundo. No solo geográficamente, sino el fin de la era. Entonces eso fue Mateo. Esa versión no contradice a ninguna otra versión, sino que es una de las declaraciones del Señor. Pero el Señor habló mucho. Y otros evangelistas escribieron otras cosas que dijo en las mismas fechas y con el mismo propósito. Entonces vamos ahora a Marcos. Otra vez vamos a ir al final del libro. Final de Marcos. Marcos es el segundo evangelio. Conocido, o sea, aceptado casi universalmente como el evangelio de Pedro. Que Marcos escribió el evangelio de Pedro, es lo que se entiende, y puede ser cierto. Lleva el nombre de Marcos, al final el evangelio no es de Marcos, el evangelio es del Señor Jesucristo, lo escribió Marcos, y bueno, las indicaciones parecen ser que Marcos era acompañante de Pedro y él apuntó y escribió las cosas desde el punto de vista de Pedro, el discípulo del apóstol. Entonces, en el versículo 15, vamos a ver del 15 al 18. No voy a entrar en el tema, porque es un tema enorme, grande, engorroso y inútil para mí, pero hay un tema ahí de versiones de Biblias, que algunas versiones tienen una Biblia un poco moderna, y algunos igual te dicen, bueno, estos versículos no deberían estar, porque no están en los mejores manuscritos y tal y cual. De momento, no hagáis caso a eso, simplemente, si es que tenéis alguna Biblia que ponga eso, y si queréis un poco saber por qué pone eso y tal, pues podemos hablar personalmente. Pero hay personas que piensan que esto igual no fue, estos últimos versículos no eran parte de Marcos, estos últimos. Pero ahí están y están bien y hay muchísima evidencia de que sí. Entonces, por supuesto, sin más, vamos a ir al versículo 15, Marcos 16, 15. Y vamos a ver lo que en mi Biblia aparece en rojo, igual en tu Biblia también, son las palabras de Cristo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Fácil decir, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien, cuatro versículos que dicen mucho. Vamos a ver algunas cosas, porque espero llegar a Lucas también. Dice mucho parecido a Mateo, pero también muchas cosas diferentes. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Es necesario ser bautizado para ser salvo? No. Luego dice, también ahí dice, mas el que no creyere será condenado. No dice nada de bautizado. El bautismo no es requisito para la salvación, pero es requisito para la obediencia. La obediencia. Para seguir adelante y para seguir creciendo, no es solamente el bautismo. El bautismo es algo muy vistoso y muy público, precisamente porque en los días de aquellos el bautismo era un antes y después culturalmente. Al judío, bautizarse en el nombre de Jesús era decir adiós al judaísmo. Era decir, yo ya no soy. Yo soy de Cristo. Yo soy de Jesús. Y era público. Era la idea de que fuera público. Si no, no tiene ningún sentido. Si no es público, pues no, te bautizas todos los días. Bueno, no, en ducha no es bautizar, pero bueno. O sea, es un acto público en el que se identifican con el Señor Jesucristo, pero fíjate, como decía Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay diferentes modelos de bautismo, no es el tema de aquí. Pero lo que pone es el primer paso después, es ese. Ahora, no del ladrón en la cruz, es un poco complicado, ¿no? Y hay veces cuando no es posible. No es posible. Por la razón que sea. Algunas personas han puesto su fe en Cristo cuando su avión estaba... No lo dudes. Entendemos, ¿no? Entonces, el tema es el que es. Ahora, de todas formas, sea el bautismo o sea cualquier cosa, en cuanto tú sabes lo que es la voluntad de Dios, hasta que no lo hagas, te va a molestar. Cualquier cosa. Algunos luchan con dar en la ofrenda, con ser generoso con el Señor, con dar al diezmo, lo que quieras llamar y cuánto y cómo luchan. Y otros luchan con una cosa y eso, pues dicen, no, eso es normal, eso ya lo veo claro, pues toma, Señor, y para adelante. Algunos saben que deberían estar aquí temprano, quizás por la mañana, la primera sesión, pudiendo hacerlo, pero por lo que sea, por pereza o porque echan no sé qué tertulia o yo que sé qué cosa, no llegan, quizás. Estoy lanzando ideas. Lo que digo es, cuando tú sabes lo que debes de hacer y no lo haces, estás poniendo una barrera al crecimiento. No significa que no eres salvo. No quiere decir incluso que Dios no te va a bendecir, pero no te va a bendecir todo lo que te podría bendecir hasta que le des tu vida. Y todos estamos en ello. Todos estamos siempre con delante decisiones que nos cuestan tomar y sabemos que tenemos que tomarlas. Y siempre es el mismo tema. Mi voluntad o el de Dios. Siempre es el mismo tema. ¿Qué sí, José? ¿Verdad que sí? Arbey, Julio, todos. Para todos nosotros. ¿Es mi voluntad o el de Dios? ¿Cuál? Y muchas veces gano yo.
pero pierdo. ¿No? Porque nos cuesta. Por eso Dios hace tanto énfasis en la paciencia, ¿verdad? Porque la paciencia es un decir no a mi voluntad y voy a esperar, Señor, voy a esperar. Entonces, seguimos adelante. Y enfatiza, esta versión enfatiza la exclusividad del Evangelio. Mira lo que dice: mas el que no creyere será condenado. ¿Qué exclusivista es? Yo me preguntaba este miércoles, me hacía una pregunta sobre ¿y qué de los que no escuchan o no oyen o no se les predica el Evangelio y tal? Y estuvimos charlando del tema. En un momentito vamos a hablar de lo que es la exclusividad, pero se suele acusar al cristiano de ser exclusivista. Porque solamente hay una verdad, la tuya. No es verdad. No es mi verdad. La verdad es de Dios, no es mía. Yo simplemente la presento, ¿no? Desde luego que la adopto o la quiero adoptar, pero no es mi verdad. Y ahora lo veremos. Ahora veremos un momentito lo que quiero decir con eso. Pero se nos acusa de que todo, solo voy a saber por qué. Porque el mundo moderno quiere abarcar a todos para así no tener nada. Si abarcas todo, ya no hay verdad, ya no hay nada. Cada uno hace lo que le da la gana. Y al final no hay definiciones y es una gran sopa. Pero no es así la vida. No es así no hay ni una sola persona que vive con esa filosofía personalmente. Lo miraremos. Pero aquí vemos la exclusividad del Evangelio. El que no creyere será condenado, dijo Jesús. Y luego dice, y estas señales seguirán. Entonces vemos la exclusividad del Evangelio y también vemos que los apóstoles tendrían poderes. Y digo los apóstoles porque la enseñanza de la palabra, si tú lees el Nuevo Testamento, vas a entender muy claramente de que los apóstoles tenían poderes especiales al principio. Antes de tener la Biblia escrita, ellos tenían poderes especiales que acompañaban su predicación. Y ahí mencionan cuáles de ellos. No te escucho. Bien, echar fuera demonios, sanar. De hecho, a veces ponían incluso que era un pañuelo. ¿Cómo era eso? En la sombra de Pedro, ya no me acuerdo si me ha ido cómo exactamente, pero los apóstoles tenían a veces el poder de sanar a la gente, de levantarles a los que habían estado enfermos. Sin embargo, en algunas ocasiones estaban hacia el final de los testamentos, estaban ellos enfermos y nadie les podía curar. O sea, son cosas que al principio tenían. Decía que podían coger, tomarán en las manos serpientes. ¿Sabéis que hay grupos? En mi país, no sé si en otro sitio, en mi país hay todo tipo de locuras. Y esta es una. Hay grupos de evangélicos y yo no sé, nunca he conocido uno de primera mano. No sé si son creyentes de verdad en Cristo. Me imagino que sí, porque hay gente que cree cosas raras y a veces igual yo he creído cosas raras. Pero esta gente cree que puede coger serpientes cascabel y jugar con ellas. ¿Por qué lo dicen? Por este versículo. Por este versículo. Y tú mira en YouTube si no me crees. Los hay. Y el año pasado, hace 2 años, murió uno muy famoso. ¿Por qué murió? El veneno le mató a la serpiente. Pero los hay. Y ¿es lo que quiere decir el versículo? Que nosotros podemos decir, no es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, la palabra de Dios objetiva, podemos estudiarla, podemos entenderla. Y eso no es lo que quiso él decir. Quiso decir, los apóstoles tendrían, en los primeros años, tenían poderes especiales y puntuales para hacer cosas extraordinarias
que acompañaban y daban una credibilidad mayor y excepcional a su mensaje. Lenguas. Está el tema de lenguas, ¿no? Hablarán nuevas lenguas. Cuando Pedro predicó, aceptaron al Señor 3.000 personas en un solo momento, o sea, en una sola ocasión, 3.000 personas. ¿Por qué? Habían oído el Evangelio en su propio idioma, de gente que no conocía su idioma. ¿Por qué? Pues eran poderes especiales que los apóstoles tuvieron en momentos puntuales para añadir a ese mensaje, de alguna manera, darle credibilidad instantáneamente, y eran para el inicio de esa expansión del Evangelio, de ese momento, y de la iglesia que estaba empezando a crecer grandemente. Y este versículo dice que el Señor lo dijo, ¿no? Lo prometió. Lo único que hay aquí que no sucede luego en el Nuevo Testamento de alguna manera, es una de ellas, que es que si bebieran cosa mortífera. No tenemos registro. Seguro que sucedió, seguro que el Señor preservó a algunos de sus apóstoles o de los primeros de veneno, pues si era de forma de ejecución o quién sabe qué, seguro que sí. No tenemos registro, no importa. Pero a lo que voy es que este pasaje en Marcos nos habla de la exclusividad del Evangelio para salvar. No hay otro, eso lo veremos más adelante en Lucas también, no hay otro. Y también que los apóstoles tendrían estos poderes. ¿Puede Dios en casos puntuales dar estos poderes? Por decir poder me suena un poco a película, pero bueno, ¿puede dar estos dones Dios todavía? ¿Es Dios? ¿Quién somos nosotros para decirle que no puede, no? ¿Lo habrá hecho a lo largo de los siglos? Yo creo que sí. Yo personalmente no te puedo dar ninguna prueba, pero personalmente no dudo en absoluto que todos estos casos, todas estas cosas, en momentos puntuales donde hace falta, y normalmente creo yo donde no hay Biblia, puede pasar tranquilamente, además en cumplimiento de estos versículos. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué no? Dios es Dios, ¿no? Entonces, tenemos este pasaje de Marcos. Vamos a hablar por un momentito de la exclusividad del Evangelio. Es muy importante entenderlo. Os leo un versículo en Hechos, mira lo que dice. Dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Eso qué es? Eso es exclusividad. ¿Se dice así? ¿Sí, no? En ningún otro hay salvación. ¿Qué quiere decir? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, vivimos en un mundo de relativismo donde no quieren que haya una verdad absoluta, pero no se puede vivir así. La verdad es exclusiva por definición. La verdad es exclusiva porque es la verdad. A ver, ¿cuál fue la capital del Imperio Romano? ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Y por qué no puede ser? ¿Cega? Bueno, ¿por qué no estaba? Bueno, Damasco. Yo digo que es Damasco. No puede ser Damasco, ¿por qué? Porque la verdad es exclusiva. Históricamente, eso es un ejemplo de historia. Es lo que es y no hay más.
Y el que vaya diciendo otras teorías está loco. ¿Por qué? Porque la verdad es la verdad, y en ese contexto histórico no te lo van a discutir, más que uno que está loco no te lo va a discutir. ¿Por qué? Porque no tiene discusión. Cuando algo es cierto, es verdad, es exclusivo, si es lo que dice. ¿Qué es más grande? ¿La Tierra o el Sol? Igual alguno no sabe. ¿Cuál es más grande? ¿Cuántas verdades hay? Es exclusivo, lo siento. No puede ser relativo. Es imposible. Porque no vivimos en un mundo así. Vivimos en un mundo donde hay verdad y todo lo demás es mentira. ¿Vale? Está la verdad y todo lo demás es mentira. No es mi verdad, es la verdad. Y Jesucristo no tenía la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Nadie más, jamás, ningún religioso ni líder de ninguna secta ni de ninguna religión jamás dijo yo soy la verdad. Traen la verdad, te enseñan la verdad, te muestran la verdad, de lo que quieras, pero ninguno dijo yo soy la verdad. Porque no se puede, a no ser que lo eres. No. Piensa en tu madre. ¿Cuántas madres tienes? No, pero seas tan recto. Hay que... No vivimos como queremos que sea Dios. Que Dios me dé todas las opciones que yo quiera para entrar al cielo. Pero ¿cuántas entradas hay en tu casa? En tu piso. Hay que tener cuidado porque hay casas que tienen más. Y depende, ¿no? Pero en tu piso, ¿cuántas puertas hay para entrar? Bueno, por el balcón no, de la calle. Y si tiene dos, pues tiene dos. Y la verdad es que tiene dos. Bien, no se rompe el esquema. La verdad es que tiene las que tiene y no tiene más. Hay una puerta y el Señor dijo... En Juan capítulo 10, versículo 9, dijo, yo soy la puerta. No dijo, yo soy una puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Yo soy la puerta. Cualquier otro es falso. El Evangelio es la verdad y es exclusiva. Porque es la naturaleza de la verdad. Y podemos poner ejemplos y ejemplos y ejemplos, pero la verdad es la que es. Y no podemos vivir en un mundo donde aceptamos las verdades personalmente, pero cuando entramos en el área de la vida eterna decimos, no, Dios, ¿por qué? ¿Por qué hay solamente un camino? ¿De quién es el mundo? ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién dijo, yo soy la verdad? Fuera de mí no hay otro. Entonces, lo digo explicando porque se puede decir de dos maneras. Se puede, sin corazón, ir diciendo, yo conozco la verdad y todo lo demás es falso. Y ofendiendo a la gente y hablando mal, con orgullo y de una manera que estorba y destruye el mensaje real del Evangelio. O puedo en el corazón saber y decir, solamente hay un camino
por favor, considéralo, tómalo, porque solo hay un camino, porque así lo ha dicho Dios. Es el mismo mensaje, pero es otro mensaje completamente. Nos acusarán quizás de ser exclusivistas y dependiendo de su actitud y de su posición, igual no podremos contestarles nada más que decir, pues sí. Pero lo que sí podemos decir, por lo menos es, con corazón tierno, es, ¿sabes qué? No es mi verdad. No empezó conmigo, no se morirá conmigo, no existe porque estoy yo. La verdad que te doy es la verdad de la palabra de Dios, es la verdad de Dios, y es la que hay. Si la rechazas, tienes que atender a las consecuencias. Otro tema enteramente, una persona que no ha escuchado el Evangelio. Venga, Lucas, pero no habrá tiempo, miramos este tema un poquito. Y de la persona que nunca ha escuchado el Evangelio. La Biblia dice que en el último juicio cada uno será juzgado por sus obras escritas en los libros de Dios. ¿Bien? Puedes negarlo o puedes aceptarlo. Da igual, pero es lo que la Biblia dice. ¿Bien? Y todo lo que Dios promete cumple, así que mejor lo creemos también, ¿no? Y la Biblia enseña que al final cada persona estará delante de Dios y será juzgado por sus obras. Y me imagino que por aquí irá el tema, en cierto modo, por cosas que escribió Pablo y otros también. Que Dios a cada ser humano ha escrito en su corazón una ley que se llama una ley moral, la ley moral. Esa ley moral está allí cuando nace y cuando se cría, a pesar de la educación que le den o lo que sea, lo pueden tapar, lo pueden maniatar hasta cierto punto y tal, pero ahí está, esa ley moral está allí. Nadie lo ha fabricado, nadie se lo ha dado, simplemente está. Y esa ley le dice muchas cosas. Entre ellas, le dice, por ejemplo, mentir es malo. Si yo miento a otra persona, le estoy haciendo mal. Y desde luego que cuando me mienten a mí, están haciendo mal. ¿Verdad que sí? Eso sí que lo sabremos bien pronto. Pero en ese juicio final, los libros demostrarán que cada ser humano cuya sangre, o sea, cuyo pecado no está bajo la sangre de Cristo, cada ser humano se revelará que durante toda su vida mentía. Algunos más, algunos menos, pero vivió mentira. Cuando le convenía, mentía. De pequeño, de mayor, de mediano, mentir. No quería que mintiesen, pero él sí que mentiría. Por un lado, ¿de dónde viene esa ley moral? Aunque solamente haya mentido una vez, lo violó. Lo violó. Esa ley también le dice que hay bueno y malo. Bueno y malo. Solo mentira en sí, solo por una situación. Hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Sabes? Hay gente que no hay ni bien ni mal, depende. Pero parece que es muy difícil encontrar a una persona al que tú le hagas la pregunta, como escuché esta semana a Ravi decía, la pregunta ¿es bueno torturar a un bebé? Encuéntrame una persona que diga sí. Muy difícil. Los más aferrados filosóficos humanistas a tope, lo más que te dirán es
bueno, no digo que sea ni malo ni bueno, ya me dirás tú qué respuesta es esa. Pero es lo mejor que dirán. La mayoría de ellos tendrán que decir al final, por lo menos dirán, no me parece bien, no puedes decir bien, porque si hay bien hay mal. No me parece que... ¿Por qué hay ese dilema en el corazón del humanista, del que odia a Dios y odia a la religión y todo? ¿Por qué hay ese conflicto dentro? Porque hay una ley moral que Dios puso en el corazón de cada ser humano. Y si Él vivió con esa ley que decía que había un Dios, porque hay bien y mal, y hay alguien que lo establece, nosotros no. ¿Y por qué no le buscaste en tu vida? ¿Por qué no dijiste, mi meta en la vida no es jubilarme bien, mi meta en la vida no es tener un chalet en la montaña, mi meta no es tener un yate en el Mediterráneo, mi meta es, ¿dónde está el que me hizo? ¿Dónde está el que me creó? Quiero conocerle. Esto no tiene ningún sentido sin conocerle a Él. ¿Y por qué el hombre no hace eso? ¿Por qué no hacemos eso por naturaleza? Porque estamos muertos en nuestro pecado. Y todo eso saldrá a la luz. Y solamente son detallitos. Pero esa ley moral, incluso sin conocer, sin escuchar el nombre de Jesús, Dios juzgará al hombre por violar la ley moral que Dios puso en su corazón. Porque a la misma vez Él dice, si alguien me busca, me encuentra. Si alguien me busca, me encuentra. Y si alguien busca a Dios de corazón y no le encuentra, será la primera vez que Dios ha mentido. ¿Sí o no? Tenemos aquí verdades que la verdad no permite dos verdades, es o no es. Entonces el Evangelio es exclusivo. Hay una puerta, hay un camino, hay una persona, hay un nombre, y es el Señor Jesucristo. Y el deber de cada ser humano es encontrarle y seguirle. Y cuando lo sigue, inmediatamente sabe, le he encontrado. Ayer vi un vídeo, lo puse en mi Facebook, algunos lo habéis visto ya, yo creo, de un judío que se dio cuenta de que Jesús era un judío, que nació en un pueblo judío, de padres judíos, familia judía, y que es el Salvador. Un testimonio precioso de un judío a quienes sus abuelos le habían dicho que el Nuevo Testamento lo habían escrito los gentiles para enseñarse cómo perseguir a los judíos. Era lo que él pensaba que era el Nuevo Testamento, que era un manual para que los gentiles supiesen cómo perseguir y matar y destruir a los judíos. El Antiguo Testamento era la verdad, no el Nuevo. Hasta que un día la leyó. Y dice que el primer versículo le frenó en seco. Imagínate un judío adulto, mayor, a quien le han dicho esta mentira toda su vida, coge el Nuevo Testamento y empieza, libro de la genealogía de Jesús, Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham, dice, 3 judíos. Y yo pensé que eso era un manual para los gentiles. Es precioso verlo. Tenéis que ver el vídeo aunque no lo entendáis. Está en inglés. Es maravilloso. Voy a ir con barba y todo. Y la vez que... Tengo que terminar ya. La vez que su padre... Él tardó, no sé si años, cuánto tardó en decirle a su padre. Porque, como dijimos antes, que el judío yo sigo a Cristo, me he bautizado, sigo a Cristo, soy del Señor, eso era. Y hoy en día el que haga eso de un judío es perder la herencia, es perder el nombre, es perder la casa, es perder todo. Hoy en día nadie quiere eso, pero en los judíos sí. Y decía, ¿cómo se
se lo voy a decir a mi padre. Y fueron a una conferencia para asistir al Señor en Nueva York. Y el Señor, no sé de qué era la conferencia exactamente, pero el Señor dijo, todos aquellos judíos que han puesto su fe en Jesús, el judío, personalmente como el Mesías, levanta la mano. Y él levanta la mano, y su padre también. Dice, papá, que dice que solamente los que reconocen a Jesús como Mesías, no los judíos, no todos los judíos. Y su padre dice, sí, ya sé lo que dijo. Y su padre había conocido a Cristo, no lo había dicho todavía, pero había aceptado al Señor. En fin, el nombre de Jesús es exclusivista, el Evangelio es solamente en el nombre del Señor. Pero qué bendición es venir a Cristo y someterse a Él y ver en el segundo y el instante en que uno somete su corazón y su vida a Cristo y se arrepiente de su pecado, el Señor le da la vida eterna y ya nunca lo mismo. Ya todo cambia, todo cambia. Bueno, vamos a ver. Gracias, Señor, te damos.